Hola, muy buenas noches. Otra vez aquí estoy con ustedes. Hoy es lunes 11 de enero del año 2021. Apenas hace unos días que comenzamos este año. Y bueno, parece que han pasado muchos días, especialmente porque este año ha comenzado con bastantes afanes y bastantes situaciones que nos ha tocado ver, experimentar. Algunas relacionadas con la situación del COVID todavía. Es increíble cómo en estos últimos días esta situación se ha hecho más y más y más complicada. Hemos estado experimentando esta alza en todos los en todos los estados. Ha crecido el número de contagios y también de muertes. Parece que cada día estamos viendo más y más y más complicado todo esto. Uh, en 11 días han pasado tantas cosas que ya parece que ya quisiéramos que llegara el fin de año otra vez para poder retomar otro año y retomar quizás nuevas situaciones. Bueno, pero antes que nada, muchas gracias a todos ustedes que tan amablemente se conectan cada lunes a esta hora. Para los que están en el tiempo del este, pues ya son las 12:30 de la mañana. Para los que están en el oeste, bueno, están creo me parece 2 o 3 horas dependiendo de en qué parte esté. Nosotros estamos aquí en Texas, pero estamos en el tiempo del centro. Así que aquí estamos a 11:32 de la noche ya preparándonos para el descanso. Pero este día estaba pensando, porque ya pienso, ¿verdad? Ah, Estaba meditando un poco en lo cansado que ha sido, bueno, todo el año 2020 con todo lo que vivimos, pero yo no sé, pero me parece que en estos 11 primeros días del año hemos vivido tantas cosas. Ha sido como dicen en inglés, un roller coaster, una montaña rusa de cosas y de situaciones que han pasado en estos 11 días. Y la verdad, um, tengo que confesarles que personalmente no sé por qué me siento tan agotada. A lo mejor ustedes puedan ver en mi cara un poco el agotamiento, pero bueno, en lo personal, como muchos de ustedes saben, pues mi trabajo es el ministerio. Soy pastora de una iglesia y bueno, los que somos pastores este año pasado, a partir de marzo y todo lo que fue el año y ahora empezando este año, hemos tenido que irnos ajustando a las situaciones que han estado pasando, que hemos estado viviendo. Y personalmente yo tuve que moverme estaba yo en otra iglesia más al norte aquí en Texas, y de repente en julio tuve que moverme hacia el sur. Y yo creo que para cualquier pastor que le tocó hacer un cambio en este tiempo de la pandemia, pues ha sido muy retador, ha sido muy difícil. Yo tengo que decirles que ya llevo pues 6 meses en mi nueva iglesia, en mi nuevo ministerio donde estoy pastoreando, y tengo que confesarles que todavía no conozco a toda la congregación. O sea, es increíble. A muchos los conozco solamente porque he hablado por teléfono con ellos. Eh, no, ha faltado todo esto. Usualmente cuando llegamos a una iglesia nos dan la bienvenida, se hace una comida de bienvenida, pues uno comienza a conocer a la gente, a hablar con las personas, y eso definitivamente no ha pasado. Pero lo que sí ha pasado es que hemos tenido que aprender una nueva manera de hacer ministerio, y tal vez muchos pastores que son quizás más creativos que yo, no sé, han hecho y han desarrollado algunas ideas y están haciendo cosas para pues acercarse a la gente, ayudarles en este tiempo. A muchas personas que han perdido familias, lo difícil para uno
el no poder estar cerca de ellos como sucede con las familias, darles consuelo a través del teléfono, a través de, pues no sé, a veces a lo lejos, pararse en la puerta de la casa y orar con ellos ahí. Entonces ha sido pues una montaña rusa, como les digo. Eh, en mi iglesia yo he tenido que, bueno, seguimos teniendo los servicios cada domingo, pero todos los servicios se dan en línea a través de la página que la iglesia tiene, que es la Trinidad UMC Seguín. Y comenzamos un programa de radio también con la intención de alcanzar a la gente. Tenemos también un número de teléfono que compartimos con las personas, y cuando las personas llaman a ese número, ellos pueden escuchar el mensaje. Tenemos que recordar que dentro de las iglesias hay muchas personas que tienen acceso a toda la media, a todos los medios sociales y la tecnología, pero también tenemos personas que ya son mucho mayores de edad, que no tienen ni siquiera un teléfono celular. Entonces, como pastores tenemos que pensar en esta diversidad, tenemos que ver de qué manera podemos estar al alcance de tanto de unos como de otros. Entonces, eso ha representado un reto, pero también una carga emocional muy fuerte para nosotros. Y como les digo, honestamente, yo tengo que confesar que en estos 7 días que voy del año, ha sido tan cuesta arriba y a veces hacia abajo. Ha sido una lucha. Hay días que emocionalmente y me siento cansada. Y yo creo que muchos de los que me están viendo en esta hora, no sé si compartirán conmigo ese sentimiento. Y yo soy honesta, o sea, porque pues a veces queremos, especialmente nosotros que somos pastores y tratamos de mantener siempre el buen ánimo en las personas, siempre queremos tener una cara sonriente y alegre y todo, pero tenemos que reconocer que somos humanos y que también nos cansamos y que también hay momentos en que esta situación nos sobrepasa, y a veces es mucho más fuerte porque no solamente tenemos que ayudar a las personas de nuestra congregación o familias de otras congregaciones o amigos, tenemos que también lidiar con nuestras propias situaciones familiares, porque también como ustedes, muchas de mis familias también han sido contagiados, hemos perdido familia. Entonces, a este momento también estamos pasando por personas de la familia que están en el hospital graves. Entonces, ha sido un tiempo muy, muy difícil. Y recordemos que Jesús, que vino a este mundo a encarnarse como uno de nosotros, él fue muy honesto en la forma en que se presentó al mundo. Y creo que si a alguien tenemos que recurrir ante estas situaciones y seguir su ejemplo, es precisamente el ejemplo de Jesús. Recordemos que Jesús lloró ante la tumba de su amigo. Entonces, aun cuando nosotros sabemos que hay esperanza para nosotros y para las personas que se adelantan en esta jornada de vida, no podemos evitar el dolor, no podemos evitar que nos afecte. Jesús lloró, entonces eso quiere decir que el llanto es parte de la vida. Jesús se enojó, Jesús se cansaba también. A veces le decía a sus discípulos: quédense, yo me voy a la otra orilla a descansar, yo necesito descansar. Y dejaba a los discípulos acá y él se retiraba al descanso. Entonces, creo que hay momentos en que todos nos sentimos así, sobrepasados con todas las cosas que estamos viviendo y experimentando. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Verdad? ¿Qué hacer? Porque a lo mejor ustedes se sienten así, sobrepasados, cansados, afligidos, desesperanzados, y a lo mejor dicen, bueno, vamos a hablarle al pastor, vamos a hablarle a alguien que nos pueda ayudar, ¿verdad? Un guía espiritual. Pero cuando un pastor se siente de esa manera, a veces nos cuesta trabajo, porque a veces tenemos esta idea de que nosotros no debemos mostrar nuestra debilidad. Pero yo he aprendido a través de Jesús que cuando somos débiles tenemos que mostrarlo,
cuando nos sentimos cansados, también tenemos que mostrarlo. Cuando estamos angustiados, también tenemos que decirlo, porque también necesitamos esa palabra de aliento. También necesitamos ese hombro en el cual llorar. A veces necesitamos también esa palabra que venga de cualquier persona, porque yo he aprendido que nosotros podemos recibir mensajes hasta de un niño. Cuando es un mensaje de Dios, viene de la manera a veces que menos lo imaginamos. Y a veces para mí, creo que los niños me han dado muchas lecciones en mi vida, más a veces que los adultos. Los adultos nos cuesta trabajo doblegarnos, a los adultos nos cuesta trabajo mostrar a veces nuestras emociones. Hemos crecido en una cultura, en la cultura de donde, por ejemplo, al hombre se le dice que no debe llorar, que tiene que ser fuerte. A las mujeres se nos vive diciendo que tenemos que ser fuertes también, que no debemos mostrar debilidad. Pero yo creo que la debilidad es parte del ser humano, es parte del ADN que traemos y no tiene nada que ver con que tenemos que ser fuertes o tenemos que enfrentar cualquier cosa y no llorar ante circunstancias. Yo creo que los seres humanos tenemos que tener esa honestidad de aflorar los sentimientos. Y gracias a Dios que siempre pues tenemos a alguien a quien recurrir, ¿verdad? Y aun cuando hay momentos en que podamos sentir que no tenemos a quien recurrir, la palabra de Dios, que es una fuente inagotable de sabiduría, que yo la tengo aquí en mi mano, mi Biblia. Hay un pasaje que para mí en este tiempo es un pasaje que me ayuda mucho, porque como les digo, en estos momentos sí ha llegado el agotamiento, no solamente físico, pero a veces también el agotamiento emocional con tantas situaciones pasando a nuestro alrededor. Y recurro al libro del profeta Isaías, porque el libro del profeta Isaías tiene una gran enseñanza, y especialmente el pasaje en el capítulo 40 del profeta Isaías, en los versículos 29, 30 y 31, que son los versículos que quiero compartir con ustedes esta noche, que esta noche los he leído, este día los he leído, porque creo que me hace mucha falta escuchar esa palabra. Dice, él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Y recuerdo también un pasaje de Pedro, ¿verdad? Recordemos de Pedro Pablo, que la Biblia nos dice que batallaba con un aguijón, ¿verdad? No sabemos exactamente qué era el aguijón de Pablo. Algunas personas piensan que tenía problemas de la vista, otras personas piensan que tenía, hay muchas teorías acerca de eso, pero bueno, ese no es el tema. Lo que yo quiero decir en esta noche es que sea lo que haya sido el aguijón de Pablo, dice la palabra del Señor que él oraba 3 veces al día para que el Señor le quitara ese aguijón, y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque mientras más débil eres, más fuerte eres. Porque tu debilidad, porque tu fuerza no depende, en otras palabras, tu fuerza no depende de quién tú eres, sino de Dios, quien es el que te sostiene. Y estos dos pasajes, tanto el de Pablo como el de Isaías, que el Señor dice, el Señor es el que da fuerzas, él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Para mí eso es muy importante, que aunque me sienta cansada, que aunque me sienta agotada, que aunque haya días en que también a lo mejor emocionalmente y tal vez espiritualmente, porque también tengo que decirles que también hay momentos en que uno siente que
que ese espíritu a veces se decae, ¿verdad? Por todo lo que estamos viviendo y a veces, como decía al principio, los que se acaban de conectar, a veces lo que estamos viviendo nos sobrepasa. Y no importa quién seamos, aún nosotros, en mi caso que soy pastora, por supuesto que me afecta mucho lo que está pasando, lo que muchas personas están viviendo. A veces me entra impotencia al no poder realmente, no poder estar con las personas en este momento, lo que están viviendo. Y aunque oro y le pido a Dios por esas personas y por las necesidades de esas personas, mi corazón y mi deseo es poder estar ahí con ellos y no se puede. Y eso a veces nos hace sentir, uh, pero nos hace sentir mal, pero a la vez nos hace sentir también vulnerables. O sea, yo creo que tenemos que reconocer esa vulnerabilidad. Somos vulnerables, somos débiles, pero cuando somos fuertes es precisamente en estos momentos, porque no dependemos tanto en nosotros ni en nuestra fuerza, sino en lo que Dios puede hacer por nosotros. Y en el caso del libro del profeta Isaías que estaba leyendo, dice que los jóvenes se cansan y se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. El Señor, los que confían en el Señor, en este tiempo, qué bueno que una de las cosas que podemos aprender es que no debemos confiar en la fuerza ni en el poder de nadie. Tenemos que, creo que este tiempo nos ha enseñado a todos a depender más de Dios. ¿No creen ustedes? ¿No creen ustedes que eso ha sucedido? Quizás habíamos llegado los seres humanos a un punto donde estábamos siendo demasiado soberbios, donde nos sentíamos que nosotros podíamos tener el control de todas las cosas. Y bueno, Dios nos está recordando en este momento que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él es el que controla los tiempos, que Él es el que está por encima de todo. Entonces, el único que tiene el poder y la fuerza para ayudarnos a salir de esto es el Señor. Hay muchas personas que a veces se sienten poderosas o se sienten que, como decimos a veces los mexicanos, donde sentimos que solamente nuestros chicharrones truenan, así es la frase que usamos, ¿no? Eso indica un poco la soberbia, pero Dios se encarga de bajarnos un poquito esos humos y recordarnos que nuestra fortaleza no depende en lo que yo sé, en lo que he aprendido, en mis títulos profesionales, no importa que tantas veces haya yo leído la Biblia, ¿verdad? Al final de cuentas también soy débil y mi fortaleza tiene que estar fundada en el poder del Señor. Porque mientras más débil soy, como lo decía Pablo, ¿verdad? Mientras más débil soy más fuerte, porque mi fuerza depende en el Señor. Me recuerda, ahora que estoy mencionando esto, por supuesto, un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención en la Biblia, que es en el Antiguo Testamento, que es Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan ustedes este personaje en el libro de Daniel, verdad? Como Nabucodonosor, un rey que llegó a tener tanto poder y tanta fuerza y tanta riqueza, y un día abrió las cortinas de su palacio y miró hacia afuera y se paró y dijo: todo esto lo he hecho con mi fuerza, con mi poder. Híjole, y eso fue quizás el principio de su caída, porque después de que dijo eso, Dios hizo, ¿verdad? Él se volvió loco, él perdió su mente, se trastornó, terminó en el desierto, ¿verdad? Comiendo pasto allá, andaba como los animales, hasta que en un momento dado él reconoció, ¿verdad? Él levantó sus ojos al cielo y reconoció a Dios y le pidió perdón y dijo: bueno, no era yo, y Dios lo vuelve a
a sacar de ahí y lo vuelve lo hace que vuelva a ser quien era. Tantas personas que yo he conocido, ¿verdad? Con esta mentalidad y con esta forma de ser así, de que yo puedo esto, yo puedo aquello, yo esto, yo hago planes para acá, yo hago planes para allá. Déjeme decirle que nosotros no podemos controlar los tiempos, no somos Dios para saber lo que va a pasar mañana. Nosotros podemos hacer planes, como dice la palabra, pero si nuestros planes no están dentro de los propósitos de Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Y tenemos que darnos cuenta otra vez, como lo digo, somos personas frágiles, y creo que si algo hemos aprendido durante esta pandemia, durante este tiempo, es precisamente a ver esa fragilidad y reconocer esa fragilidad en nosotros. No importa quién seas, y lo hemos visto, ¿verdad? Sobre todo con la enfermedad, ha tocado tanto a las personas más pobres como a las personas más ricas. Y las personas más ricas, con todo y su dinero, no han podido hacer nada para evitar que personas de sus familias perezcan o mueran por esta pandemia. Las personas pobres que están más, que tienen menos posibilidades, que tienen menos acceso a todos estos medios que tenemos para ayudar a los enfermos, los hospitales, todo esto. Sabemos que muchas personas incluso han muerto en la calle porque nadie se atrevió a recogerlos. Eso también nos ha enseñado otra lección, y es que muchas veces la gente le da valor a las personas por lo que son y por lo que tienen. Y eso es triste también. O sea, nos hemos dado cuenta que vivimos y creo que, bueno, nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo, pero en este tiempo creo que ha sido más obvio que vivimos en un mundo muy desigual, muy dispar, muy injusto. Y creo que este tiempo nos tiene que llevar a una reflexión muy profunda, muy profunda. Y no estoy hablando en cuestiones de religión y que si somos cristianos o no. No, yo creo que esto no tiene nada que ver con religión. Esto tiene que ver con el ser humano que tiene la esencia de Dios, y que deberíamos ser empáticos con lo que otros están viviendo. Pero alguien dijo por ahí, ¿verdad?, que la pandemia lo que nos ha enseñado es lo mejor de muchos seres humanos, pero también lo peor de muchos seres humanos. Y bueno, tristemente así es. Pero bueno, mi invitación esta noche es a que reflexionemos sobre eso. Si tú te sientes cansado, como dice un canto por ahí, cansado del camino, sediento, hay un lugar a donde podemos recurrir, y ese es el espacio, el lugar donde se encuentra Dios. Y si alguien me dice, bueno, ¿y dónde se encuentra Dios en esto? Porque es quizás una de las preguntas que más ha surgido también. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? Y bueno, Dios está aquí con nosotros, Dios está en nosotros. Yo siempre digo, no, a veces queremos dejarle todo el trabajo a Dios, pero nosotros somos las manos y los pies de Dios. Cuando buscamos y preguntamos dónde está Dios, bueno, esa pregunta tiene que ver contigo. Si tú dices que tienes a Dios en tu corazón y tú ves una necesidad y cierras tus ojos para no ver esa necesidad, bueno, Dios no estaba ahí porque no hiciste nada. Pero si tú tienes esa sensibilidad que está en ti, que es parte de la esencia de Dios, y tú ves esa necesidad y tienes cómo ayudar, y aun cuando no tuvieras. El mismo Señor Jesús dijo, ¿verdad? Si tienes 2 capas, dale una. Si alguien te pide ir 1 milla, ve 2. O sea, creo que nunca tenemos menos. A veces tenemos más de lo que necesitamos, mucho más de lo que necesitamos. Este debería ser un tiempo de aprender a compartir, de aprender a ser más empáticos, y también de apoyarnos más. Como les digo,
en estos 7 días he sentido que he vivido como si ya hubieran pasado, estos 11 días, ¿verdad? 11 días. Siento que ya pasaron 11 meses porque ha sido un roller coaster, una montaña rusa, ¿verdad? Con tantas cosas, emociones, situaciones. Y sí, llega un momento que se siente uno muy cansado. Pero qué bueno es que entendamos que somos débiles y que esa debilidad nosotros la pongamos al servicio de Dios y en las manos de Dios, porque mientras más débiles somos más fuertes. Tomemos este texto de Isaías 40, 29 al 31. Él fortalece al cansado, dice, y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Un hermoso pasaje. Esta noche yo me voy a ir a acostar y yo le pido a Dios que el cansancio que tengo en este momento me ayude para poder descansar, porque quiero descansar en Él. Y vuelvo otra vez al versículo, al salmo que repito cada lunes porque es mi salmo favorito. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No sé qué vendrá mañana, no sé qué pasará mañana, pero lo que vaya a pasar mañana lo dejo en las manos de Dios. Y la parte que me toque a mí hacer, la voy a hacer con la ayuda de Dios. Esta noche vayamos todos al descanso. Descansen en el Señor. Y si ustedes se sienten en un momento como yo decía sentirme hace un momento, ¿verdad? Que con este cansancio y agotamiento, bueno, confiemos en el Señor, que Él nos dará nuevas fuerzas y mañana será un nuevo día. Quiero invitarles en esta noche a tener una palabra de oración, a orar por nuestras familias, por aquellos que están pasando por una situación de enfermedad, por los que están en los hospitales, por los que están casi listos para irse con el Señor. Oremos por todos, por todas esas personas. Y oremos por nuestras familias, oremos por nosotros, que el Señor nos siga sosteniendo con el poder de su fuerza. Oremos. Señor, gracias te damos una vez más en esta noche por este día que nos has regalado. Gracias porque, como tú mismo lo dijiste, cada día tiene su propio afán. Y por mucho que nosotros nos afanemos, no podemos ni siquiera agregar un poco más de estatura a la que ya tenemos. Basta cada día su propio afán. Y aunado a eso, tú dijiste, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Son palabras tuyas, Señor. Buscar tu reino, buscar tu justicia, hacer tu justicia, siempre nos va a dar satisfacción. Y aunque el cansancio y el agotamiento a veces nos venza, y aunque muchas veces nos sentimos frágiles, nos sentimos débiles, nos sentimos sin fuerza para seguir adelante, tú nos recuerdas a través de tu palabra, como en este pasaje de Isaías 40, 29 al 31, que tú, Señor, renuevas, tú eres el que das fuerzas al cansado y eres el que levanta al débil. Tú dices que los jóvenes se cansan también y se tropiezan y caen, pero los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas y serán renovados como las águilas. Gracias, Señor, porque esa es una promesa y queremos tomarla esta noche para ir al descanso. Descansar en ti, renovar nuestra fuerza y el día de mañana, ante los retos que tengamos que enfrentar, sentirnos renovados, sentirnos preparados, listos para lo que venga. Ponemos en tus manos en esta hora a todos aquellos enfermos, aquellos que están en los hospitales, que están batallando con su vida. Los ponemos en tus manos, Señor. Tú tienes el poder para sacarlos adelante, pero no sabemos los planes y propósitos que tengas para cada persona. Tú tienes marcado nuestro día, Señor, y solamente en tu voluntad esperamos. Oramos para que
las familias que han perdido un ser querido, las familias que están, Señor, pasando por estas situaciones, encuentren el consuelo, la paz, pero también que encuentren la fortaleza, Señor, para seguir adelante. Ayúdanos en lo que resta de este tiempo de pandemia y, Señor, que podamos seguir esperanzados y confiados en que tú, Señor, pronto estarás obrando en todo esto. Gracias por la vacuna, que esperamos pronto llegue a nosotros, que podamos usarla, ponérnosla. Gracias por todo lo que haces también a ese nivel, la ciencia, la sabiduría que das al ser humano. Danos sabiduría también a nosotros para discernir, especialmente aquellos que todavía se resisten a querer ponerse la vacuna, a creer en este virus, a creer en muchas cosas que no son ciertas. Señor, ayúdanos a tener sentido común y ayúdanos a usar nuestro libre albedrío. Tenemos, Señor, eso que tú nos has dado, ese regalo. Y en esta noche que tu paz, tu bendición, la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté sobre nosotros y con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues gracias por estar esta noche conmigo aquí conectados. Que Dios les bendiga. Oren también por mí, por favor. Cuídense mucho y seguimos en contacto si Dios quiere. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes a la misma hora por Trasnochando, en este espacio para la reflexión y la oración. Que Dios les guarde en esta noche y Dios les bendiga. Amén. Buenas noches y buen día para los que ya amanecieron.